En este nuevo vídeo sobre SageMath y LaTeX, porque se van a usar las dos cosas a la vez, vamos a aprender a usar SageMath para crear código LaTeX personalizado. ¿Qué quiero decir con personalizado? Pues quiere decir que en función de los parámetros que yo introduzca, el código de LaTeX saldrá de una forma o saldrá de otra. Esto es muy útil pues, para construcciones en las cuales hay que meter cálculos y puedan variar de una ejecución a otra. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer en este vídeo, después de que os explique cómo hay que hacer cada cosa, vamos a construir la tabla de valores para una función. Pero no una función cualquiera, sino una función genérica. Es decir, si yo cambio la función, me cambiará la tabla de valores. Es decir, diciéndole simplemente a Sage cuál es la función que voy a utilizar, me va a devolver un código LaTeX que va a ser la tabla de valores de esa función. Y esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo y no tener que calcular nosotros la tabla de valores siempre. Es decir, haremos una tabla genérica y esa tabla de valores se podrá utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a utilizar un comando que es muy interesante. Y el comando, pues para ello voy a definir primero una lista, llamarla L simplemente, igual, y meto tres valores, 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. La ejecuto. Y entonces ahora, si yo creo una lista, por ejemplo la voy a llamar S, y en esta lista voy a meter dentro un texto. Para meter el texto pondremos siempre una R, porque la R me va a prevenir de utilizar esta barra, ¿de acuerdo? Entonces meteremos una R, comillas, abiertas y cerradas, y ahora pues vamos a introducir un texto, y ponemos el número es como si estuviéramos escribiendo LaTeX, es, dos puntos, y ahora el número pues va a ir aquí, x igual, y ahora yo lo que quiero ahí es que me aparezca uno de los números de la lista, pero sin yo tener que escribirlo. Por tanto, lo que voy a escribir es entre llaves y un 0, ¿de acuerdo? Y aquí al final pongo format, y ahora entre paréntesis voy a llamar a cualquiera de los elementos, pues L de 0, que L de 0 será el primer elemento. Acordaos que en Sage las listas empiezan en el 0, 0, 1, 2, 3, 4, serían los elementos que hay. Bien, pues si yo hago esto, pues veréis que no pasa nada, pero en cuanto llame a S, vais a ver que el número es 1. ¿De acuerdo? Si yo aquí le hubiera puesto otro valor, pues me hubiera cogido el valor de la lista que necesite. Entonces, la idea fundamental que vamos a utilizar es construir una cadena de texto, es decir, vamos a crear una función que me va a construir una cadena de texto que es un código LaTeX. Y utilizando el comando format, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir que me cambie los valores por los que yo necesite en cada momento. Es muy útil también que le pongamos aquí LaTeX, ¿de acuerdo? Sobre todo si vamos a meter expresiones, porque si metemos expresiones algebraicas podemos tener problemas, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué me ha faltado? Pues claro, me ha faltado lo que me ha faltado, un paréntesis, porque SageMath te pone uno y si pones otro y está en verde te lo reemplaza por el propio, es decir, no te añade un segundo. Bien, pues si hacemos esto y llamamos otra vez a S, el cambio va a ser prácticamente imperceptible, ¿de acuerdo? Pero si digamos que lo que meto es una expresión algebraica con el por, porque tener en cuenta que en Sage el por hay que indicarlo, hay que indicar todas las operaciones, por tanto el por también. Entonces, si yo no le digo que me lo escriba en formato LaTeX, pues me va a escribir el asterisco. Y normalmente no queremos el asterisco cuando tenemos un código LaTeX, el por no lo escribimos. Por ejemplo, 2x, no queremos que nos aparezca 2 asterisco x. Entonces, para que lo veáis, lo cambio, format, y le pongo 2x, ¿de acuerdo? Entonces, si ejecuto, pues y vuelvo a ejecutar aquí, ¿veis? Yo veo el 2 por x, y esto pues no va a ser muy agradable en nuestro código LaTeX, es decir, en nuestro documento LaTeX no nos va a gustar. Por tanto, si yo escribo así, ahora sí he escrito los dos para que no me dé problema, pues ejecuto, muestro a ver lo que contiene S, y ahora sí, ¿de acuerdo? X es 2x. Esto no os preocupéis porque lo hace bien, ¿de acuerdo? Este código pues lo ejecuta así. Yo normalmente escribo simplemente 2x, no escribo esto que pone aquí, pero ¿de acuerdo? Cuando esto se compile en LaTeX funciona perfectamente, ¿de acuerdo? No hay problema. Entonces voy a dejarlo conforme estaba.
L de 3, por ejemplo, ejecuto, vuelvo a ejecutar y como veis, x igual a 4. El 3 sería este, ¿de acuerdo? El que está en la posición 4 o posición 0, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Que sería el cuarto elemento. Bien, visto esto, pues ya tenemos la idea de cómo vamos a funcionar, es decir, de cómo vamos a utilizar los valores que vamos a ir reemplazando en nuestra función. Bien, pues lo que vamos a hacer es ir creando una lista, ¿de acuerdo? Y en esa lista vamos a ir añadiéndole partes, es decir, voy a ir añadiendo trocitos, y al final, para crear una lista que va a contener strings, es decir, va a contener cadenas de texto. Y al final, lo que vamos a hacer es que nos la una. El comando para unirlas es punto join y entre paréntesis, pues, como hayamos llamado la lista. Normalmente yo uso la letra S, que es la que vi en el ejemplo que ponía Dan Drake en su explicación de código LaTeX, hecho con Sagetext, y yo voy a utilizar la S. Entonces, simplemente esta va a ser la salida de nuestra función. Y esto lo que nos hace es unir todas las cadenas de texto que tenga la lista S en una única cadena. ¿De acuerdo? Es la salida que nos va a sacar. Bien, pues visto esto, vamos a ver cómo va a ser nuestro programa. Pues lo primero, el programa, ¿de acuerdo?, va a contener el código que necesitemos hacer, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos que hacer operaciones, yo me gusta hacer las operaciones primero, las que sean necesarias, y después ya empiezo a escribir el código LaTeX, ¿de acuerdo? Es importante meter comentarios también, porque los comentarios nos van a ayudar o van a ayudar a quien vea el programa a saber cómo funciona, e incluso a nosotros mismos para saber lo que llevamos hecho y lo que no llevamos hecho. ¿De acuerdo? Aquí, si alguno de los que estáis detrás conocéis Python, pues esto ya es pan comido para vosotros. Entonces vamos a definir una función, la voy a llamar tabla valores. Entonces, def tabla valores. En Python normalmente las funciones se definen así, con guioncitos debajo, ¿de acuerdo? Es la forma en la que se suelen hacer. Entonces, necesito una función y luego voy a necesitar un vector que voy a llamar x sub i, en el que voy a contener los valores para la tabla de valores. X sub i va a ser una lista, y entonces en esa lista va a haber x valores, los que queramos, para hacer la tabla de valores. Entonces pongo los dos puntitos y ahora pues me salta un guión. También deciros, antes de avanzar, que lo mejor que podéis hacer es crear el programa aquí en Sagemat y luego copiamos el código y nos lo llevamos a un archivo de text, que es lo que voy a hacer yo. El archivo de text lo tengo preparado, cuando tenga la función terminada os lo mostraré. Bien, lo primero que voy a hacer es almacenar la longitud del vector x sub i para saber cuántos puntos va a tener la tabla de valores. Entonces pongo n es len x sub i. Con esto almacenamos el número de valores, es decir, si tiene 15 valores la tabla de valores, pues la n va a valer 15, ¿de acuerdo? El punto y coma que acabo de poner no es necesario, ¿de acuerdo? Porque Python funciona con indentación, pero a mí me gusta ponerlo. No da fallo, no da problema y es una herencia de otros lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Aquí voy a meter un comentario y voy a poner que almacenamos la coordenada i, ¿vale? Y entonces i sub i va a ser una lista vacía, porque en esta lista vacía voy a ir almacenando los valores que tiene la función. Y ahora lo que voy a hacer es, en esta lista i sub i, calcular el valor de la función cuando voy usando cada uno de los valores de x sub i. Por tanto, lo que hago es for k in range n, es decir, para la longitud n, dos puntos, veis que se me va poniendo la indentación sola, suelen ser 4 espacios, 4 espacios de barra espaciadora. Entonces, i sub i.append, otro comando que vamos a utilizar mucho, lo de añadir al final de una lista elementos, y luego lo que vamos a hacer es a la función sustituir la x por x sub i de k, ¿de acuerdo? X sub i de k, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto ya tenemos los valores de i que necesitamos. Tenemos los valores de x, que los tiene el vector x sub i, y los valores de i que los acabamos de calcular ahí. Entonces, cuando hagáis las funciones, yo os recomiendo que vais haciendo parte de código y comprobéis. Esto yo lo voy a hacer directamente porque el código ya lo tengo hecho de antes, entonces sé que funciona.
¿vale? Entonces, por no alargar el vídeo, no voy a ir haciendo comprobaciones, pero lo normal aquí es poner el fin de programa, o sea, return, y que me dé, por ejemplo, la ISUI, para ver que la he calculado bien. Yo doy a return, ISUI, entonces, la doy a run, llamo el programa con una función y una lista de valores y veo que me lo hace bien. ¿Que me lo hace bien? Pues borro el return y sigo. Entonces, aquí vamos a empezar con el código LaTeX, ¿vale? Es recomendable que no pongáis tildes por aquí, ¿de acuerdo? Porque suelen dar problemas. Y las de LaTeX las pongáis con la barra y el apóstrofe, porque si ponéis la tilde, cuando compiléis, adiós, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar a S, que es la lista que va a contener los strings, o sea, los trozos de cadena. R, siempre nunca se os olvide, porque si no lo ponéis os va a dar error, con las barras al revés, que necesita el código LaTeX. Pues voy a centrar la tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la función. Entonces le digo que me haga un display style y ahora pongo fdx, ¿de acuerdo? Como veis, es como si fuera escribiendo código LaTeX. Abro mi dólar para escribir en función, el display style para que me lo ponga en formato correcto, fdx igual. Y ahora aquí algo que os voy a advertir muy importante, si no queréis tener problemas. Cuando vayamos a llamar a la función format, no podemos tener cosas de llave en la misma cadena de texto donde lo llamemos, porque si no nos va a dar problemas, ¿vale? Entonces pongo aquí las comillas y le digo más para añadir otra cadena de texto, R otra vez, vuelvo a poner eso y aquí lo que voy a hacer es meter la función, ¿de acuerdo? Con un 0 porque es la primera llamada. Y no se me olvide que después tengo que cerrar con el dólar, pues para que el código matemático esté completo. Y entonces aquí ponemos punto format. ¿De acuerdo? Y aquí, LaTeX fun. Están las dos, perfecto. Y más R otra vez, otras comillas, y aquí lo que voy a hacer es cerrar en center. Entonces, con esto lo que he conseguido es que me cree el código LaTeX en el cual me haga centrado y ponga fdx igual a la función que sea. Fijaos. Esta parte es código LaTeX que pondríamos normalmente. Le añado el código o el trozo de cadena en el cual voy a llamar, que sería hasta aquí, voy a llamar a la función con el formato de LaTeX para que me lo ponga como Dios manda. Y luego cierro el center. De acuerdo. Y aquí vamos a poner la primera línea de la tabla. Primera línea de la tabla. Para la primera línea de la tabla, pues lo que vamos a hacer es a la lista S, append, añadirle, y lo que vamos a poner es el inicio de la tabla. Pues entonces lo que vamos a hacer es R, las comillas, y aquí ponemos barra begin, center, porque quiero centrar la tabla, barra begin, tabular, y le pongo R, dos columnas centradas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que le voy a poner es la primera línea, ya se la pongo, que sería $X, almohadilla, $X, bueno, no era almohadilla, dólar, y la I, perdón, barra y el H-line. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tengo la primera línea, le pongo el punto y coma para yo separarlo. Ahora hago el bucle. Bucle para generar los puntos de la tabla. Bien, pues aquí empieza la magia. La magia es que nos va a calcular los valores que tenemos que poner en la tabla de valores. Entonces, como tenemos n valores, que lo hemos guardado en la variable n, pues ponemos for kind range n, dos puntos, y ahora pongo s.append. La idea siempre es la misma, es añadirle a la lista, añadirle trozos, y luego juntarlos, ¿vale? Append, hago por aquí y pongo R, nunca se nos olvide, ponedlo siempre, porque así os evitaréis problemas. Entonces, abro mis comillas, las abro dobles, para que no se me olvide de cerrar, abro el símbolo de dólar, y ahora lo que voy a poner es un elemento de format, ¿de acuerdo? Cierro para que me lo escriba en modo matemático, pongo el símbolo de AND para cambiar de columna
Y ahora, para diferenciarlo, le pongo un 1 y podría poner los que quisiera. 0, 1, 2, 200. Y luego forman tendrá tantas entradas dentro de forma como haya puesto en indicadores, pues el 0, el 1, etcétera, etcétera. Le cierro el dólar y ahí terminaría la introducción de listas. Y ahora pongo punto format y aquí es muy importante, abro y sería latex, ¿de acuerdo? Pues acaso hay raíces o cosas ahí, x sub i de k. X sub i de k, ¿vale? Me salgo 1, que sería el de salirme de látex, coma, y ahora sería látex otra vez, abro, como veis, abro y me lo cierra él, y ahora aquí sería i sub i de k, ¿de acuerdo? Pues con esto lo que le estamos diciendo es que para cada uno de los valores de las dos listas me los coloque en una línea de la tabla. Continuamos con el código y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar. Pues aquí ponemos cerramos la tabla de valores. Y ahora lo que ponemos es s.append, como veis, la indentación se va respetando y cuando queramos de aquí volvernos a la indentación para atrás, siempre vamos a tener que darle nosotros hacia atrás, porque normalmente la indentación te la va haciendo hacia adelante, pero hacia atrás la tienes que dar tú, ¿de acuerdo? Entonces ahora cerramos la tabla pues con el en tabular y el en center. Por tanto lo que haríamos es R otra vez, las dobles comillas y ponemos barra en tabular y barra en center, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos hecho el código entero. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues dar la salida de la función. Entonces ponemos return. Los que sepáis programar en Python, pues esto ya será conocido para vosotros. Y comilla, comilla, punto join s. ¿De acuerdo? Y con esto estaría el código completo. Le doy a run, no ha dado ningún error. Y ahora lo que hago es llamar a la función. Digo tabla, valores, y pongo una función. Pues por ejemplo, x al cuadrado menos 5 por x más 1, por ejemplo. Y aquí lo que hago es una lista de valores. Muy importante, esto es Python, es Sage, por tanto hay que darlo en formato Sage, no en formato látex, ¿vale? Hay que darlo en formato Sage. Es decir, yo no puedo poner x al cuadrado con su etcétera. El 5x, no. 5 por x. Todo código Sage. Esto dentro de la tabla de valores es código Sage. Esto no podemos meter nada en látex, ni el barra de frag, si quiero que dé una fracción, nada, ¿vale? Bien, pues entonces ahora lo que voy a hacer es dar una serie de valores. Por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Entonces le doy a run. Y lo que me ha generado es un código, que es este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Llevarme este código al archivo látex? No. Esto lo hemos hecho aquí para comprobar que funciona. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos copiamos el código de la función, que es este. Lo copio, control C o comando C si estáis en Macintosh como yo, en este caso. Me abro mi archivo de látex, yo lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, creamos un entorno Sage Silent, ¿de acuerdo? Yo aquí he puesto... de esta forma, los tengo hecho así para diferenciar las funciones. Pues función para hacer una tabla de valores, pues me pongo aquí lo más pegado a la izquierda posible, lo más pegado a la izquierda, porque como me falla la indentación el programa no funciona y te puedes volver loco. El programa no tiene errores más allá de que te has saltado un espacio. Entonces, sin indentación ahí, porque si estuviera, por ejemplo, si estuviera así, ya tendría un problema. Me he desplazado un espacio hacia adelante, ahí ya habría un problema, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo pegado al borde que podamos, control V o comando V, pegamos la función, ¿de acuerdo? Ya os digo, aquí no os recomiendo que lo hagáis porque os puede fallar la indentación, y si os falla la indentación el programa no funciona. Y ahora, ¿cómo llamo yo a la función? Pues muy sencillo, tenemos que emplear un comando que se llama sagestr o sagestring, hablando tranquilamente. La traducción sería cadena de texto para Sage. Entonces, tabla valores, la función, ¿de acuerdo? Voy a coger la que tenía, esta no es exactamente la que tenía. Me voy, minimizo esto, me voy aquí y lo que hago es copiar este código, control C o comando C, vuelvo a abrir la función y pego, es decir, para que veáis, es el sagestr, que sería así, con su llave abierta y llave cerrada, es como el comando Sage normal. La diferencia es que no hay que encerrarlo entre $, ¿de acuerdo? Porque es texto, es decir, devuelve strings,
doble cadenas de texto. No hay que meterlo entre el símbolo de dólar. Entonces, control V, ahí lo tengo, y ahora veréis que empieza la magia. Le doy que componga, hace sus cálculos SAGE, y ahí tenéis la tabla de valores para la función. Aquí hay un problema con un hline. Ah, claro, porque no le he puesto esto, ¿de acuerdo? Me ha fallado eso, entonces le voy a componer otra vez y ahora ya sí que debería hacerla bien, ¿vale? Pues ya tenemos la tabla de valores. Voy a corregir el código SAGE en un momento. Le pongo al hline su línea, porque yo estos documentos los guardo. Yo le doy aquí, le cambio el nombre, aquí ya está cambiado a tabla de valores, y los guardo. Yo lo guardo y si tengo que volver a ellos para modificarlos porque he dicho, venga, pues si lo hago de esta forma es mucho más rápido, es mucho más eficiente, pues lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al código de LaTeX, ¿de acuerdo? Y como veis ya ha funcionado. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar la función. Si yo ahora escribo aquí x al cubo menos 3 por x, menos 3 por x, pues lo que tengo es que si le doy aquí, me hace los cálculos nuevamente y la tabla de valores ha cambiado. Como podéis ver, tengo la función y tengo mi nueva tabla de valores, aquí la tengo. Y no me he despeinado para nada, es decir, no he tenido que volver a hacer la tabla de valores, simplemente con la función creada, guardada aquí en un entorno SAGE-Silen, pues ya lo tenemos. Normalmente yo lo que hago es crear un documento .text, que lo llamo scripts, y por ejemplo, scripts, funciones, scripts, análisis, scripts, trigonometría, scripts, probabilidad, y funciones relacionadas con cada una de esas cosas las tengo ahí metidas, ¿vale? Entonces, esta es la idea. Como veis, se trata de crear un código LaTeX a partir de una función en SAGE. Hasta aquí, pues lo que os quería decir. Como veis, es bastante bueno porque nos simplifica mucho la tarea. A ver, tardamos en hacer la función, pero una vez que tengas la función hecha, esto es para siempre. Os puedo mostrar algunos de los que tengo yo, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo voy a abrir crecimiento de una función, le doy a abrir, ¿vale? Se abre. Entonces yo aquí, esta es la función del crecimiento de la función, es una función muy grande, me costó mucho trabajo hacerla, tardé muchísimo, iba parte a parte comprobando, comprobaba, como veis el código es muy largo, pero el asunto aquí es fabuloso, porque yo le pongo la función, por ejemplo una muy fácil, x al cuadrado menos 4, pues aquí cierro el paréntesis y no me va a dar error, le doy a componer y automáticamente vais a ver que esto cambia totalmente, ¿veis? Calcula la derivada, la igual a 0, encuentra el punto, hace la tabla de crecimiento y te dice lo que hay en cada sitio, ¿vale? Y lo hace perfectamente. ¿Que tengo denominadores? Pues por ejemplo, imaginaos que tengo esto partido de x, ¿vale? Entonces le doy a componer otra vez y te lo hace. Entonces, tiene en cuenta las asíntotas verticales también, por si hubiera cambio de la monotonía en la asíntota, que en algunas funciones les ocurre. Calcula la derivada igual a 0, no hay solución, te lo pone, calcula las asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Y te lo hace. ¿Qué es una función que no tiene máximos ni mínimos? Pues fijaos, hago x más 2, por ejemplo, pues estoy el crecimiento de x más 2, él ve que no tiene máximos ni mínimos, esto es todo con condicionales, ve que no hay máximos ni mínimos y sabe que tiene que hacer la tabla desde menos infinito a más infinito, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis visto que es laborioso, pero los resultados merecen la pena porque podemos obtener funciones que nos van a simplificar la vida mucho, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os animéis a crear vuestras propias funciones, o si necesitáis alguna en concreto y la tengo, yo no tengo ningún problema en facilitároslas, porque si queréis abarcar todos los casos, a veces las funciones se complican sobremanera. Pues nada más, lo dejamos aquí y os veo en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!